noches, hoy vamos a conversar sobre el tema de la osteoporosis. Este es un tema que es súper consultado, no solo a nivel de la consulta médica, sino también desde todas esas redes sociales que voy recibiendo, pues los mensajes de mis pacientes. Quiero empezar diciendo que la osteoporosis hace que los huesos se vuelvan porosos, por eso el nombre, se debiliten, se vuelvan frágiles y en tal medida que haya una caída, una leve tensión, en ocasiones están tan frágiles que solo ese esfuerzo físico de agacharse, de toser, pueden ocasionar lesiones en la persona. Y esto ocurre con mayor frecuencia en articulaciones como es la cadera, la muñeca o la columna vertebral. El hueso tienes que entender que es un tejido vivo que constantemente se descompone, se reemplaza. Un hueso entero demora 7 años en su periodo de renovación, pero constantemente está renovándose. Y siempre la generación de un hueso nuevo es mucho más lenta que la pérdida de un hueso viejo. Entonces es importante que sepas que la osteoporosis es una enfermedad metabólica que se caracteriza por esa disminución de la densidad, de la calidad del hueso y que nos conlleva a medida que ganamos edad, que tenemos cierto estilo de vida, a que tengamos riesgo de fracturas. Y por eso se le llama enfermedad silenciosa, porque cuando está viviendo todo este proceso, tu cuerpo no ocurre el síntoma. Y en términos simples, para que lo entiendas bien, es cuando se pierde tanto hueso que en términos simples es la pérdida de tejido óseo que ocurre cuando el cuerpo pierde demasiado hueso. Muchas veces tú vas al odontólogo y te hacen una resonancia, una tomografía maxilar y ahí el odontólogo te dice, mira cuánto has perdido en hueso a nivel de la mandíbula. Mira, no te podemos hacer un injerto, mejor dicho, un injerto óseo porque has perdido hueso a nivel mandibular y por lo tanto tenemos que hacer ahí un procedimiento, poder ayudar a que sostenga lo que queremos poner a nivel del implante o a nivel de la prótesis. Entonces ahí recién te enteras. Por eso es importante, yo siempre repito dentro del protocolo Bioharna, que debemos tener nosotros un enfoque dirigido hacia nuestra salud para que miremos a la persona en completo, no solamente el odontólogo que mire este pedacito, no solamente el traumatólogo que mire ese pedazo de columna lumbar o de la mano o de la cadera que está con osteoporosis, sino que hagamos todas esas intervenciones terapéuticas en conjunto con la medicina clínica para poder llegar de una manera segura, de una manera efectiva a que tú logres una salud óptima, un bienestar completo y que incluyamos todos esos aspectos físico, mental, energético, emocional y sobre todo medioambiental. Por eso vamos hoy a hablar con detalle de la osteoporosis. Típicamente, como síntomas en las etapas iniciales, la persona no ve cambios en su vida, pero de manera silenciosa debilita tus huesos y ahí sí podría haber algunos síntomas. Por ejemplo, un dolor de espalda que está dado más que por la pérdida ósea, por la consecuencia, el aplastamiento de la columna vertebral, la disminución de los espacios, el pinzamiento. Además, eso lo podemos ver en las personas cuando van bajando su estatura. El abuelito no ha tenido la misma talla ahora que lo conocemos como abuelito que cuando tenía una edad joven. Es porque los discos se van deshidratando, porque los cuerpos vertebrales van cambiando su mineralización, porque va adquiriendo postura viciosa como una postura de cifoescoliosis o encorvada. Y un hueso va adquiriendo una postura encorvada, una cifoescoliosis y un hueso ahí se rompe mucho más fácil que lo que le podría suceder a una persona joven. Ahora bien, hay varias causas porque, como yo te mencioné al principio, los huesos se encuentran en un estado constante de renovación, se van desarrollando nuevos osteoclastos, huesos nuevos, se descomponen los huesos viejos y cuando tú eres joven, el proceso es mucho más rápido. Sin embargo, tú lo puedes ver porque aumenta tu masa ósea, pero después de los 20 años, este proceso se hace más lento. Y las personas alcanzan su masa ósea máxima a partir de los 30 años. Fíjate que estamos jóvenes y en los 30 años ya tenemos este proceso. Por eso, muchas veces, independientemente de lo que tú pienses, la masa ósea se pierde mucho más rápido que lo que se crea. Y la probabilidad de que tú desarrolles una osteoporosis o una osteopenia depende en cuánta masa ósea tú tuviste en tu juventud. Y esto un factor es hereditario y también varía de acuerdo a tu grupo étnico, también varía los factores de riesgo que te estés expuesto, a esos que pueden ser inalterables, pero a esos también que tú puedes modificar. Hablemos primero de los factores de riesgo. Está demostrado que influye tanto la raza como el estilo de vida, como las enfermedades, como las medicinas que has tomado a lo largo de tu vida. Y por eso vamos a hablar todo esto en este video. En el sexo, las mujeres son más propensas a desarrollar osteoporosis
que los hombres. Y ahí tiene que ver mucho los temas hormonales. En cuanto a la edad, mientras más edad tú tengas, mientras más grande seas, pues más el riesgo que vas a padecer de osteoporosis si no has tomado en cuenta todos los factores. La raza más predisponente a desarrollar osteoporosis es la raza blanca o la raza de ascendencia asiática. Y en cuanto a los antecedentes familiares, si tú has tenido un papá, una mamá, un hermano con osteoporosis, a ti te pone en mayor riesgo, sobre todo si sufrieron una fractura de cadera. Ahora, en cuanto a la estructura corporal, en cuanto a tu talla, tu riesgo es mucho mayor cuando tú tienes estructuras mucho más pequeñas que aquellos que son más altos. En cuanto a las hormonas, es importante que tomes en cuenta que, por ejemplo, las hormonas sexuales cuando están en niveles bajos, tienden a debilitar los huesos. Por eso esa parte del climaterio, de la andropausia, tenemos nosotros que mejorar nuestro estilo de vida, que ya voy a hablar en un ratito. ¿Por qué? Porque los niveles de estrógeno, por ejemplo, en las mujeres perimenopáusicas, es uno de los factores de mayor riesgo para que tú desarrolles una osteoporosis. Y en cambio, en los hombres, por ejemplo, que están viviendo con un tratamiento producto de un cáncer de próstata y eso hace que los niveles de testosterona estén bajos, entonces podrían acelerar en él la pérdida ósea también. Las personas que padecen de tiroides, ya sea una enfermedad de Hashimoto o un hipotiroidismo subclínico o un hipotiroidismo, tiende a causar mayor pérdida ósea y esto puede ocurrir si la tiroides es hiperactiva o si tú tomas muchos medicamentos con hormonas tiroideas para tratar de regular la función tiroidea. Y también están presentes otras glándulas porque ellas, este tema de la osteoporosis se reactiva con la hiperreactividad de las glándulas paratiroides y de las glándulas suprarrenales. Por eso es importante que nosotros veamos a las personas como un todo. Muchos me escriben, bueno, ¿y usted me puede solucionar el tema de la osteoporosis? Y yo siempre les respondo, tengo que analizar su caso, porque todas las personas no han logrado tener este diagnóstico solamente porque tengan bajo el calcio, como es lo que piensa la mayoría de las personas. Algunos es por una tiroiditis Hashimoto, otra es porque ha estado sometido a factores ambientales que han llevado a que se reduzca esta formación de la masa ósea, otros porque están con tratamiento de base para, por ejemplo, el cáncer de próstata y así diferentes casos. Por eso quiero hablarte un poquito, por ejemplo, de los factores alimenticios. Y cuando tú eres una persona que consumes en la dieta bajo niveles de calcio, entonces, por supuesto que la densidad ósea va a ser menor, va a ser temprano. Si también tienes trastornos de la alimentación, como por ejemplo que tienes una gran restricción en ciertos alimentos, que tienes un bajo peso, entonces tiene sentido de que uno de los factores que puedan estar amenazando en riesgos es la osteoporosis. Si tú has vivido o has elegido una cirugía gastrointestinal, ya sea para reducir el tamaño de estómago, como un tratamiento para la obesidad o el sobrepeso, para extirpar parte del intestino, que es esa encargada de absorber los nutrientes, entre ellos lo relacionado con la vitamina B, D e inclusive el calcio, pues eso influye, claro, te ayuda a bajar de peso, pero es predisponente a que no absorbes bien los niveles de D, de B, y entonces te lleve posiblemente una osteopenia. Y es importante en este punto hablar de esos medicamentos que en los cuales tú podrías estar expuesto, piensa que son inofensivos y te están predisponiendo a que padezcas de una osteoporosis o de una osteopenia. Entre ellos tenemos esos medicamentos esteroideos. Mira, hay muchas personas con enfermedades autoinmunes, lupus, psoriasis, esclerodermia, fibromialgia, enfermedad de Paget. Hay tantas enfermedades autoinmunes y a la mayoría, por no decir a todas, nos indican corticoides orales, inyectables, entre ellos la prednisona, la cortisona, y este medicamento interfiere con el proceso natural que tiene el hueso para reconstruirse. La osteoporosis también está asociada a que puedas estar expuesto a esos medicamentos que contribuyen a combatir o a prevenir, por ejemplo, las convulsiones, el reflujo gástrico, el cáncer, el rechazo a un trasplante. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de carbamazepina, estamos hablando de los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, lansoprazol, estamos hablando de medicamentos oncológicos, estamos hablando de inmunosupresores. Todo esto influye en que nosotros podamos tener las condiciones inapropiadas para que nuestro cuerpo reconstruya de manera fisiológica y natural su propio hueso. Y también hay problemas médicos, es decir, antecedentes de salud que tienen algunas personas, entre ellas una enfermedad celíaca, una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad renal, una enfermedad hepática,
el cáncer, el mieloma múltiple, la artritis reumatoidea, todo esto hace posible que tú tengas mayor predisposición a que padezcas de osteopenia, osteoporosis. ¿Por qué? Por los medicamentos que tomas y también por la condición de disbiosis intestinal que tienes en tu cuerpo, lo que hace que se abra una gran puerta a irregularidades dentro de tu sistema inmune. Ahora, es importante que tomes en cuenta algo y que pasa desapercibido cuando vienen los pacientes a la consulta y no le hablamos de este tema, y son los factores ambientales. Sí, los factores ambientales pueden influir de manera significativa, escucha bien, significativa, en que tú puedas estar viviendo con temas de osteopenia y osteoporosis. En primer orden, que sea un consumidor de tabaco y alcohol, porque ellos desequilibran ese metabolismo óseo, ellos favorecen que tú pierdas esa masa ósea. Por otro lado está una dieta que naturalmente es de baja en calcio y en vitamina D, y estos nutrientes son esenciales. Son esenciales, también la vitamina K2 es esencial. Entonces, muchas personas dicen, no, yo me tomo mi tableta de calcio todos los días, pero eso no te está garantizando para nada que tú no padezcas de osteopenia y osteoporosis. Más bien, tomar calcio todos los días es un veneno prácticamente, porque el calcio no es que va a ir directo al hueso, se va a ir a tus vasos sanguíneos, porque para que el calcio se pueda absorber necesita magnesio, necesitas vitamina D, necesitas vitamina K2. Entonces, la naturaleza es tan sabia que se ha arreglado, por llamarlo de alguna manera, para que todo casi lo tomemos en pares como una medida de seguridad para nuestro cuerpo. También es importante que tomes en cuenta que si eres una persona que no hace actividad física, que pasas echado en la cama, que caminas solo en tu casa, entonces, pérdida de densidad ósea y pérdida de masa muscular. Te hace una carne de cañón para que tú estés padeciendo de osteoporosis y osteopenia. Y algo que no se habla es la exposición medioambiental a esos contaminantes, a esos metales pesados, a esos disruptores endocrinos que pueden afectar la salud ósea. Quiero hablarte un poquito sobre esa contaminación del aire y su relación con la osteoporosis. Y es que el impacto de estos contaminantes de la salud ósea probablemente se relacionen con mecanismos inflamatorios. Y dentro de ellas están las conocidas por PM2.5 y se le llama así porque son partículas muy finitas de menos de 2.5 micras de diámetro, que son tan pero tan pequeñas que pueden ingresar en tus pulmones y afectar inflamatoriamente a otros órganos. Entonces ahí, al ingresar al torrente sanguíneo, provoca toda una reacción inflamatoria, toda una liberación de citoquinas proinflamatorias como el conocido por TNF-alfa, la interleuquina 6, que son esas moléculas que aumentan esa inflamación en nuestro cuerpo, que son conocidas por alterar específicamente esas células llamadas osteoblastos. Son esas células que construyen el hueso, y también los osteoclastos, que son esas que descomponen el hueso y que las dos trabajan juntas. Este desequilibrio favorece la reabsorción ósea, es decir, que se pierda el hueso, y que esto lleva a que conduzca una mayor susceptibilidad de que tú vivas fracturas. Por otro lado, es importante que no minimices ese sometimiento al estrés crónico, porque el estrés crónico tiene un impacto totalmente negativo en nuestra salud ósea. Y es importante que estos factores ambientales nosotros los conozcamos para que el impacto en nuestra salud no sea negativo, pero además para evitar la exposición. Ahora, ¿qué complicaciones podría tener una osteoporosis? Bueno, primero una fractura por compresión, porque esas fracturas óseas, sobre todo a nivel de la columna vertebral, a nivel de la cadera, son las complicaciones mucho más graves que tiene un paciente que vive con osteoporosis, y sobre todo esas fracturas de cadera a menudo son desencadenadas por una caída de sus pies. Un tropezón, una caída, perdió el equilibrio, se cayó, ahí mismo una fractura, y eso puede derivar a una discapacidad e incluso a un mayor riesgo de muerte dentro del primer año después de la lesión. Y en algunos casos puede producirse fracturas a nivel de la columna vertebral, aun cuando no te hayas caído. Los huesos que conforman la columna vertebral son conocidos como vértebras, entonces ellos pueden debilitarse hasta tal punto de aplastarse, y esto va a producir un dolor de espalda, pérdida de estatura, una postura totalmente encorvada y mucha molestia, poca calidad de vida de la persona. Por eso yo quiero invitarte, después de hablar tanto, a que me acompañes el próximo martes para conversar todo lo que puedes hacer, cómo puedes prevenir la osteoporosis, qué suplementos tomar, qué ejercicios hacer, y de esa manera tú tengas el control sobre esta enfermedad. No permites que esta enfermedad silenciosa disminuya tu calidad de vida dentro de la medicina integrativa y sobre todo dentro del protocolo Biohana, donde tenemos una escuela virtual totalmente online con mi acompañamiento personalizado, con personas en la comunidad
movilidad, vas a tener todo el apoyo, pero sobre todo todo el aprendizaje, todos los recursos en conocimiento para que no tengas excusa y puedas salir adelante con tu salud y una mejor calidad de vida. Entonces, ¿te animas a acompañarme el próximo martes para hablar sobre osteoporosis, prevenirla y qué puedes hacer para alejar esta enfermedad silenciosa? Gracias por acompañarme hoy. Soy la doctora Hanna y nos vemos pronto. Chao.